Hola, me llamo Carlos y presentaré a los autores del trabajo. Este trabajo fue realizado por Adrián Ibáñez, Nicolás Pazizan y Bousba. Y ahora que comience el video. Por cierto, lo presento yo ya que estos inútiles no lo grabaron. ¿Qué es la energía geotérmica? La energía geotérmica es una energía renovable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor natural del interior de la Tierra que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente o reservorios por conducción y convección, donde se suscitan procesos de interacción de fluidos y rocas, dando origen a los sistemas geotérmicos. El interior de la Tierra está caliente y la temperatura aumenta con la profundidad. Las capas profundas están a temperaturas elevadas y a menudo a esa profundidad hay capas freáticas en las que se calienta el agua. Al ascender, el agua caliente o el vapor producen manifestaciones en la superficie, como los géiseres o las fuentes termales, utilizadas para baños desde la antigüedad. Actualmente, el progreso en los métodos de perforación y bombeo permiten explotar la energía geotérmica en numerosos lugares del mundo. Tipos de yacimientos. Existen dos tipos de yacimientos, de agua caliente y secos. Los yacimientos de agua caliente pueden formar una fuente o ser subterráneos, contenidos en un acuífero. Los que forman fuentes se aprovechan desde tiempos muy antiguos como baños termales. En principio podrían aprovecharse enfriando el agua antes de utilizarla, pero suelen tener caudales relativamente reducidos. En cuanto a los subterráneos, yacimientos de aguas termales muy calientes a poca o media profundidad sirven para aprovechar el calor del interior de la Tierra. El agua caliente o el vapor pueden fluir naturalmente, por bombeo o por impulsos de flujo de agua y de vapor. El método a elegir depende del que en cada caso sea económicamente rentable. En la mayoría de los casos, la explotación debe hacerse con dos pozos o un número par de pozos, de modo que por uno se obtiene el agua caliente y por otro se vuelve a inyectar en el acuífero, tras haber enfriado el caudal obtenido. Las ventajas de este sistema son múltiples. Una de sus ventajas es que hay menos probabilidades de agotar el yacimiento térmico, puesto que el agua reinyectada contiene todavía una importante cantidad de energía térmica. Otra de sus ventajas es que tampoco se agota el agua del yacimiento, puesto que la cantidad total se mantiene. Por último, otra de sus ventajas es que las posibles sales o emisiones de gases disueltas en el agua no se manifiestan al circular en circuito cerrado por las conducciones, lo que evita contaminaciones. Por último, en los yacimientos secos hay una zona bajo la tierra, a profundidad no excesiva, con materiales o piedras calientes en seco. Se inyecta agua por una perforación y se recupera, caliente por otra se aprovecha el calor por medio de un intercambiador, y se vuelve a reinyectar como en el caso anterior. Un ejemplo en Inglaterra fue el proyecto de piedras calientes, en inglés Hot Dry Rocks, abreviado como HDR, abandonado después de comprobar su inviabilidad económica en 1989. Los programas HDR se están desarrollando en Australia, Francia, Suiza y Alemania. Los recursos de magma, rocas fundidas, ofrecen energía geotérmica de altísima temperatura, pero con la tecnología existente no se puede aprovechar económicamente esas fuentes. Funcionamiento de una central geotérmica. El fluido caliente proveniente del interior del planeta asciende y en la superficie ingresa a un intercambiador de calor en que cede parte de su calor hacia un segundo fluido, el cual no tiene contacto directo con el flujo proveniente del pozo geotérmico. El vapor saturado o sobrecalentado se ingresa a una turbina de vapor de agua en el que parte de su energía se transforma en energía mecánica de rotación y se va expandiendo hasta su salida de la turbina, en la que luego pasa a un condensador. El sistema puede tener una parte de alta y baja presión, es decir, una turbina de alta presión y otra turbina de baja presión, útil en campos geotérmicos cuando se tiene temperaturas y presiones altas. Para variar, hay los que el vapor sale del pozo geotérmico e ingresa a un separador de vapor, en la que el líquido se reinyecta al pozo y el vapor pasa hacia la turbina. Aquí hay que tener en cuenta la calidad del vapor por un lado y los componentes del vapor de agua por otro lado, dado que el agua en vapor no es corrosivo, pero sí los componentes que son arrastrados por el fluido proveniente del pozo geotérmico. El vapor forzado a recorrer la turbina entrega parte de su energía y la mezcla en líquido. El vapor a la salida se condensa y reingresa hacia el interior del planeta. Hay que considerar que hay una eficiencia en convertir parte de la energía térmica en mecánica y electricidad, y eso es algo que se desea, pero tanto ya el consumo de dicha energía por el usuario final y la energía que se disipa hacia el medio ambiente por parte del condensador para volver líquida el agua contribuyen a incrementar la carga térmica sobre el medio ambiente, por lo general la atmósfera, por el principio de conservación de la energía. Producción de energías térmica y eléctrica. El sistema de producción de energía geotérmica se basa en la diferencia de temperaturas entre el subsuelo y la superficie. La energía se canjea en forma de calor a través de dos circuitos cerrados de agua que los conectan. Para obtener calor en invierno, el agua dentro del circuito captador geotérmico, que es un circuito de plástico dispuesto en perforaciones verticales que alcanzan entre 80 y 200 metros de profundidad, recorre
impulsada por una bomba, el subsuelo hasta calentarse. Calienta el agua en el circuito emisor radiante, un circuito cerrado que cede el calor en el edificio. En verano el funcionamiento es análogo, pero el calor se desplaza en sentido contrario. La eficiencia de la energía geotérmica es mayor cuanto más profundo esté el circuito del subsuelo, ya que la diferencia de temperaturas es mayor. Para obtener agua caliente, el circuito captador calienta agua de un circuito abierto, que viene de la red de agua y se puede almacenar en uno o más depósitos. El agua caliente se puede utilizar también para mover una turbina, transformando así la energía geotérmica en energía mecánica, en este caso energía cinética. La energía mecánica se puede utilizar para mover máquinas o para transformarla en energía eléctrica y producir electricidad. Energía geotérmica en Europa y en España. La temperatura aumenta a 30 grados cada kilómetro que se desciende bajo tierra. Este gradiente térmico, generado por el flujo de calor del interior de la Tierra y la desintegración de los elementos radiactivos en la corteza, produce energía geotérmica. Cerca de 500 centrales en todo el mundo ya la utilizan para generar electricidad, aunque en España todavía no hay ninguna. Sin embargo, el subsuelo de la península ibérica tiene capacidad para producir hasta 700 gigavatios si se explotara este recurso con sistemas geotérmicos estimulados, EGS por sus siglas en inglés, a entre 3 y 10 kilómetros de profundidad, donde las temperaturas superan los 150 grados. Así lo confirma un estudio que ingenieros de la Universidad de Valladolid publican en la revista Renewable Energy. Aunque existen estaciones EGS experimentales en países como Estados Unidos, Australia y Japón, solo hay una conectada a la red, la de Souls-Foguets, en Francia. El resto de las centrales geotérmicas actuales están en las pocas zonas de la Tierra donde se producen anomalías térmicas y presencia de agua caliente a poca profundidad, como en Islandia. Las zonas con un mayor potencial geotérmico dentro de España serían Galicia, el sistema central, el noroeste de Castilla y León, Cataluña y Andalucía, debido a la fricción entre las placas del zócalo y la cantidad de materiales graníticos. Impacto medioambiental. Ventajas del uso de la energía geotérmica. Es una fuente que disminuye la dependencia energética de los combustibles fósiles y otros recursos no renovables. Los residuos que producen son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los originados por el petróleo y el carbón. Es un sistema de gran ahorro tanto económico como energético. No genera ruidos exteriores. Los recursos geotérmicos son prácticamente inagotables a escala humana. No está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede mantenerse a precios nacionales o locales. El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por megavatio es menor que otro tipo de plantas. No requiere construcción de represas y tala de bosques. La emisión de CO2 con aumento del efecto invernadero es inferior al que se emitiría para obtener la misma energía por combustión y puede llegar a ser nula cuando se reinyecta el agua haciéndola circular en circuito cerrado por el exterior. Desventajas del uso de la energía geotérmica. En yacimientos secos se han producido a veces microsismos como resultado del enfriamiento brusco de las piedras calientes y su consiguiente fisuración. Las desventajas que vienen a continuación hacen referencia exclusivamente a la energía geotérmica que no se utiliza con reinyección y la que no es de baja entalpía doméstica, climatización geotérmica. En ciertos casos, la emisión de ácido sulfídrico que se detecta por su olor a huevo podrido, pero que en grandes cantidades no se percibe, es letal. Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoníaco, etc. Contaminación térmica, deterioro del paisaje. No está disponible más que en determinados lugares, salvo la que se emplea en la bomba de climatización geotérmica que se puede utilizar en cualquier lugar de la Tierra. Fin.